Muy bien, vamos a iniciar en oración. El día de hoy vamos a ver, vamos a intentar hacer hechos del 8 al 12. De repente no nos alcanza el tiempo porque hay varias cosas que hablar acá, pero vamos a intentarlo iniciando en oración el día de hoy. Padre mío, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, porque podemos estar aquí, Señor. Te pido que hoy día, Padre amado, podamos entender lo que tú quieres decir en estas palabras. Te pido por favor que nos ayudes a comprender, a entender, a aceptar algunas cosas, a ver las cosas como tú quieres que nosotros las veamos en los ojos del Espíritu Santo, Señor. Yo sé que siempre tenemos problemas y cosas que tenemos que enfrentar, cada uno en su situación, pero solo te pedimos que nos des esos ojos, Señor, del Espíritu en el que tú ver las cosas de una manera siempre que es lo mejor para tu plan y para todas las almas que has venido a salvar a este mundo, Padre amado. Te damos gracias por hoy, por poder compartir esta palabra con otras personas y te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la vez pasada nos quedamos en eh, Hechos capítulo 7. El capítulo 7 de Hechos termina con la muerte de Esteban, ¿no? Después de que él, si es que han leído en sus casas, él explica, ¿no? Cómo es que Jesús es el Mesías y cómo es que a través del tiempo todas las representaciones de Jesús en el Antiguo Testamento son cumplidas, ¿no? En la persona de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y esto estaba hablando Esteban a los judíos, ¿no? Porque ellos estaban en Jerusalén. Entonces, las personas que estaban ahí empezaron a enojarse mucho. Una de las personas que estaba en esta muerte de Esteban fue Saulo, ¿no? Saulo, el que después fue el apóstol Pablo. Y esta persona, Saulo, es una persona instruida, alguien que conoce las escrituras, alguien que eh, es un judío fariseo, lo dice en alguna de sus cartas alguna vez, es un judío a carta cabal, ¿sí? Entonces él cumple todo y para él el que estén hablando de Cristo como el nuevo rey, como el Mesías, como Dios, es algo que no puede aceptar, ¿no? Dentro de sus creencias judías. Entonces, él empieza a perseguir a esta gente, empieza a perseguir a los cristianos y como van a poder ver en el capítulo 8, y podemos verlo acá en los primeros versículos, dice, y Saulo, ¿no? Hechos 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, o sea, consentía que Esteban había sido asesinado por estas personas apedradas eh, con justicia, ¿no? Consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La persecución, esta persecución que se inicia, que al parecer es algo muy malo, ¿no? Porque nosotros a veces tenemos este tipo de situaciones en nuestra vida, ¿no? De persecución, de problemas, y en ese momento nos parece algo tan terrible, tan malo, huimos. Y si esto no hubiera pasado, el Evangelio solamente se hubiera quedado ahí y no hubiera podido esparcirse, ¿no? Y los cristianos que en ese tiempo estaban en Jerusalén, ya habían recibido al Espíritu Santo, que en su mayoría eran judíos, ¿no? Porque se convirtieron, como ya vimos anteriormente, en esta fiesta de Pentecostés, donde todos los judíos iban a hacer esa congregación a Jerusalén y muchos se quedaron ahí a vivir, ¿no? Ellos salieron de la ciudad y fueron a otras ciudades cercanas, ¿no? Como Samaria, ¿no? Em, y,
Y bueno, lo que pasó es que em, una de estas personas, uno de los diáconos que habían sido elegidos, ¿se acuerdan que vimos que habían personas que estaban ayudando a los apóstoles para poder am, organizar un poco a las personas? Porque sabemos que las personas siempre son complicadas. Nunca vamos a encontrar una iglesia terrenal, ¿no? Una iglesia en la que ustedes congreguen que sea perfecta, ¿no? Porque los hombres somos imperfectos y siempre va a haber diferentes tipos de persona, ¿no? Y lo que nos tiene que hacer estar juntos es ah, saber o sea, saber o darnos cuenta, nosotros vamos a poder darnos cuenta quiénes estas personas realmente han recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues estas personas que se eligieron como diáconos para la iglesia en Jerusalén, una de esas personas fue Esteban, que y como vimos anteriormente ya fue apedreado. Y otra de esas personas fue Felipe, ¿sí? Y este Felipe, ¿no? Predicaba también, predicaba, y él es el que va hacia Samaria, ¿no? Y en Samaria hay un tema ahí con Samaria que tenemos que saber, porque si no, algunas parábolas, como el buen samaritano, por ejemplo, no se entienden bien. Y algunas cosas como que los judíos en algunos pasajes en la Biblia no quieran pasar por Samaria, nosotros como, como, como latinoamericanos, ¿no? No entendemos bien cómo, o sea, por qué es que pasan esas cosas, ¿no? Pero realmente es porque los samaritanos, ¿no? Son el pueblo, son parte del pueblo judío, pero que se ha mezclado con los griegos, ¿no? Con los sirios, en una guerra que hubo y entonces los sirios mandaron a vivir gente de otras culturas a esa zona de Samaria y los judíos en vez de conservarse, por así decirlo, puros, ¿no? Entre ellos para adorar a Dios verdadero, ellos adquirieron a través de sus relaciones con las personas que estaban ahí a otros dioses. Entonces era prácticamente un pueblo que, que no algunos no solamente creían en Dios, el Dios de Jacob, ¿no? Sino que podían creer en otras cosas, en otros dioses, en hechicería y cosas así. Entonces la gente no pasaba por ahí. Incluso los judíos, para no estar cerca, bordeaban la ciudad, o sea, ni siquiera la atravesaban, ¿no? Y entonces, en este pasaje, en Hechos 8, Felipe va y predica a esta gente. ¿Y qué pasa? La gente cree en Samaria, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo cómo Cristo ya no es un rey de los judíos, ya no es un rey de estirpe, ¿entienden? Entonces, ya se abre el camino hacia las naciones, ¿no? Como Cristo lo dijo en algún momento. Y entonces este rey es un rey de las naciones, ya no es solamente un rey de los judíos. Y acá podemos ver cómo es que Felipe conoce a una persona llamada Simón, ¿no? Simón el hechicero, que esta persona Simón decía hacer cosas con el poder de Dios, era un engañador, un hechicero, ¿no? Y esta persona, este, como vio que Felipe hacía grandes cosas, empezó a seguirlo, ¿sí? Incluso él mismo se bautizó, andaba con Felipe, hacía Felipe grandes cosas y él estaba detrás, ¿no? ¿No? Y vamos a leer un poquito de esta historia, Hechos 8, em, Hechos 8, versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, engañado, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, los engañó, ¿no? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado, o sea, se bautizó, creyó, estaba siempre con Felipe, ¿sí? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, ¿sí? Entonces él también se bautizó, creyó. Y vamos a ver cómo es que eh, Felipe tenía que, o sea, ellos tenían que asegurarse de que estas personas habían recibido el Espíritu Santo. O sea, se habían bautizado, habían creído, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, mandaron a llamar, acá dice, a Pedro y a Juan, ¿no? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios hizo esto? Porque Pedro y Juan tenían que dar testimonio, ¿no? Ya vamos a verlo después, de que estas personas en Samaria habían creído, ellos habían visto cómo había entrado, o sea, ellos tenían que ver cómo el Espíritu Santo había entrado en esas personas y cuál era la prueba de eso, que podían hacer milagros, que podían hablar en lenguas, ¿sí? Y esa era la prueba de que estas personas hacían esto, ¿no? De que el Espíritu Santo estaba ahí. Y Pedro y Juan podían regresar a Jerusalén después a decirles a los judíos, hemos visto que el Espíritu Santo y todo lo que nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a estas personas que no son judías, ¿sí? Entonces, la idea acá es que el mensaje no es solo para nosotros, sino que es para todo el mundo. Y entonces, acá podemos ver em, este hechicero, ¿no? Este hechicero que nosotros vamos a ver actualmente que hay muchos Simones, ¿no? Como este hechicero, que hacen parecer que hacen cosas con el poder de Dios, ¿no? Como, no sé, curaciones, atraer dinero, la rosa de no sé qué, o el agua de tantitos, y la gente les cree, ¿ah? Les cree. Con sus declaraciones de que yo declaro que tengo no sé cuántos, que yo declaro que me voy a sanar. Eso no es de Dios, eso no es de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que tener mucho cuidado con estos engañadores. No confiemos en una persona en específico, ¿no? Solo confiamos nosotros en Dios, en su palabra. Y si alguien quiere saber si está en una iglesia correcta, si está en el lugar correcto, debe conocer la palabra de Dios, ¿sí? Debe estar esa iglesia en concordancia con lo que dice la Biblia, porque si no es así, entonces tienes que abrir bien tus ojos, porque hay mucha gente que en estos momentos está engañando a las personas con estas cosas, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a poder dar cuenta de esto? Nosotros solamente vamos a poder hacer eso conociendo la palabra de Dios, la Biblia. Por eso estamos aquí hoy, para saber y comprender, ¿no? Y no ser engañados. Y entonces mm, podemos comprender por qué este Felipe se bautizó, se engañó a los demás y todo. Y incluso estando bautizado, miren lo que les dice a, a Pedro y a Juan, ¿no? Hechos 8, versículo 20. No, perdón, versículo 19. Dice, no, perdón, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Miren, ¿ah? Esta persona. O sea que realmente él no creía. Él quería por dinero obtener eso. ¿Por qué? Porque él lo iba a ofrecer por dinero, ¿no es cierto? O sea, él quería ese poder y lo iba a pagar con dinero. ¿Para qué? Para ofrecerlo por dinero. Lo que hacen ahora, ¿sí? Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, miren lo que le dice Pedro, ¿ah? Tu dinero perezca contigo.
O sea, tu dinero que se muera contigo, perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Dice, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te vale estar bautizado? ¿De qué te vale ir a la iglesia? ¿De qué te vale seguir, ¿no? A las personas de la iglesia que son las principales? De qué te vale estar ahí si tu corazón no es recto delante de Dios? No te sirve de nada. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sí? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dice. ¿Quién es esa prisión? El dinero. El dinero es la prisión que tiene a esta persona, a este Simón. ¿Sí? Es su prisión. De alguna forma quiere sacar plata, ¿no? Quiere, quiere hacer negocio, ¿no? Con algo. Y con algo como esto no se juega. Ya vimos la vez pasada. Y estoy segura que Dios pone estos ejemplos al principio de cómo se formó la iglesia porque Él nos conoce, sabe que nosotros somos así. Y por eso es que Él pone estos ejemplos, ¿sí? Y es importante que nosotros estemos en ese contexto, en este contexto, leyendo esto, porque a veces hay personas malintencionadas que les van a sacar estos versículos en un contexto que no es el que presenta acá la Biblia para decirles que, sí, pues, la religión, ellos siempre piden plata. Eso es lo que dicen, ¿o no? Si tú vas a la iglesia y siempre te piden plata, ¿no? Mira acá como el otro se muere por no dar lo que había vendido de su tierra, ya se ha bautizado y supuestamente acá es creyente y ya está pidiendo el dinero seguramente para ofrecer el Espíritu Santo a otras personas, ¿no? Entonces pueden sacar de contexto esto y estamos viendo que son ejemplos que nosotros tenemos que observar siempre en nuestra iglesia, ¿sí? Respondiendo entonces, Simón dijo, ¿qué dijo? ¿Acaso dijo, perdóname, Señor? ¿No? Como Pedro que lloró después de, de que, de que negó a Cristo 3 veces. ¿Acaso él hizo eso? No. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, háganlo ustedes. Yo no, ¿no? Es como Judas, ¿no? ¿Se arrepintió realmente Judas? No. Se arrepintió para él, pero no porque había ofendido a Dios. Y por eso es que se colgó, no lo pudo soportar en su humanidad. Pero si él hubiera querido tener al Espíritu Santo, si hubiera pedido perdón, si hubiera arrodillado para decirle a Dios que lo perdonara, lo hubiera perdonado. Pero su orgullo no le permitió hacer eso. ¿Qué hizo? Se mató, se ahorcó, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí cómo es que esta persona habiendo sido bautizada y todo, no era un creyente de verdad. Entonces el bautizo no te garantiza nada. ¿Qué es lo que te garantiza el estar con Cristo y que tú seas parte de la iglesia? Tu corazón, lo que tú has, lo que tú realmente has creído, ¿sí? Lo que tienes fe, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente capítulo, que es, no, la siguiente historia, ¿no? Porque acá hay varias historias. Y acá hay una historia muy interesante, ¿no? Felipe. Este Felipe es el primer misionero, podríamos decir, ¿no? Porque él es el que va por realmente va huyendo, pero va hablando sobre Cristo, ¿no? Y la gente le empieza a creer y hace las maravillas y hace los milagros y la gente se junta y une, ¿no? Y este Felipe que se encuentra con quién, mire, Felipe en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur.
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, qué increíble, ¿no? Le dice, ve a un desierto, vas a ir ahí. ¿Y qué le dice Felipe? Le dice, ¿por qué, Señor? ¿Yo por qué voy a hacer eso? No, ¿qué dice? A ver, versículo 27. Entonces él se levantó y fue, ¿no? Acá ustedes tienen que entender que la Biblia en este tiempo pues no se usa papel, ¿no? No está escrito así todo, o sea, no se usa el papel que tú puedes imprimir así rapidísimo, ¿no? Escribes una tontería y ya la puedes imprimir a cualquier hora, no, no, no. Esto tiene que ser copiado, ¿no? Tiene que ser a mano, tiene que estar bien escrito, bien hecho, bien todo, ¿no? Y necesitas contar historias con la menor cantidad de palabras posibles. Y cuando vayan viendo esto durante el estudio de su Biblia, que va a ser durante toda su vida, porque no creo que nunca terminemos de estudiar la Biblia en realidad, van a darse cuenta cómo es que en dos, tres palabras, esta, este autor, en este caso Lucas, por eso es que nos damos cuenta que es a través del Espíritu Santo, porque en dos o tres palabras puede hacer un resumen tan exacto del corazón de este hombre, ¿no? De este hombre Felipe. Cómo puede en tres palabras nosotros saber cómo es este hombre? O sea, qué humilde, ¿no? Este corazón. Qué lleno del Espíritu, qué obediente. Me hace acordar, ¿saben a quién? A José, a José, el esposo de María. Él era obediente, él se paró y fue, ¿no? Él nunca preguntó por qué, Señor. O sea, en la Biblia no dice eso, ¿no? Él levántate, toma al hijo a su madre y vete. Y él se levantó y se fue. O sea, obediente, ¿no? La obediencia podemos ver acá. Y miren, Felipe, él es así. Entonces, él se levantó y fue, ¿no? Y bueno, pues aquí está la historia de esta persona que era un etíope que estaba pasando por ahí, por el desierto. ¿Y qué hacía este etíope? Es un funcionario de Candace, la reina de los etíopes. ¿No? Es como un ministro de economía, vamos a decir, ¿no? Es eunuco, ¿sí? Y em, él venía a adorar al Dios de los judíos. No todas las personas que eran judíos adoraban al Dios de los judíos, ¿sí? Habían personas de los alrededores que conocían al Dios de Jacob, sabían que era poderoso y venían y lo adoraban. Y muchas de estas personas podían ser monoteístas, o sea, solamente adorar a este Dios, algunos volverse judíos, otros no, pero creer en este Dios que nosotros creemos, ¿no? El Dios de Jacob. Y otras personas ser politeístas, o sea, adorar a Dios y adorar a otros dioses sin saber que realmente este es el Dios verdadero, ¿no? Bueno, pero este eunuco venía a adorar al Dios de los judíos, ¿sí? Am, y él creía en este Dios en su corazón, ¿no? ¿Y cómo sabemos que él creía? Porque, ¿qué estaba haciendo? Miren, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. O sea, él estaba leyendo las escrituras de los judíos del Antiguo Testamento, ¿no? Al profeta Isaías, ¿sí? ¿Y quién es Isaías? Isaías, ¿no? En el Antiguo Testamento es un libro prácticamente mesiánico. Él escribe, casi todo lo que escribe es acerca del Mesías. Y todas las profecías que nosotros vamos a ver en Isaías se cumplen en Jesucristo, ¿sí? Hay algunos judíos que no les gusta hablar de Isaías porque se va dando de entrever que Jesús representa al Mesías, pues, ¿no? Y entonces se van dando cuenta y entonces por no dar su brazo a torcer, ¿no? Por no decir que Jesús es el Cristo,
Ellos tienen algunas interpretaciones convenientes para este libro. Por ejemplo, no sé, que Jesús fue a Egipto, ¿no? En algún momento y que ahí aprendió artes mágicas, que Cristo es un hechicero y que después vino a engañar al pueblo judío. Eso lo dicen hay algunos judíos que dicen eso, no todos, pero sí hay, ¿sí? ¿Sí? Hay otros que piensan que solamente es un profeta, como Juan el Bautista, también hay, ¿no? Y entonces, em, ¿qué ocurre? Dice, le oyó Felipe a esta persona, pero ¿entiendes lo que lees? Le dijo. Y él, el etíope, dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, ¿no? Miren, escuchen. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, miren, el eunuco le pregunta, te ruego, Felipe, que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguna otra persona, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, porque está claro, ¿no? Para ellos, y le dijo, y el etíope creyó. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Ven? Entonces, qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo es que ellos empiezan a darse cuenta que los judíos que están en Jerusalén no son los únicos que van a recibir al Espíritu Santo. O sea, para un judío, pensar que un etíope en la mitad del desierto puede recibir el Espíritu Santo y ser bautizado es algo que no se lo pueden imaginar, porque para ellos su estirpe es algo que les concedía el derecho de ganar el cielo, ¿entienden? Entonces, ellos ver que los samaritanos, que son unos eh, idólatras, pueden recibir al Espíritu Santo, que un etíope que ni siquiera es nada de su raza puede recibir el Espíritu Santo, se están empezando a dar cuenta que este evangelio es para todas las naciones, para todo el mundo, no tiene acepción de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Saulo, ¿sí? Ahí acabamos con Felipe, podemos ver su vida ahí. Saulo, respirando, no, perdón, y Felipe mm, siguió anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, ¿sí? Em, y bueno, pues un poco para saber, Cesarea la, es la capital de esta zona de Judea que es administrada por los romanos, ¿no? Los romanos tienen zonas y esta zona de Judea, donde están los israelitas, los judíos, ¿no? En realidad, esa zona tiene como una capital y esa capital es esta ciudad Cesarea, ¿ya? Y bueno, ¿y qué pasó? Y Saulo, ¿no? En el capítulo 9 seguía persiguiendo a los cristianos en Jerusalén. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Que los cristianos habían huido. Entonces, él no quería que esto se esparciera. Y él se había enterado que estaban yendo a Damasco. Y Saulo pidió permiso al Sanedrín para ir a perseguirlos. Y mientras iba a Damasco, ¿no? Mientras iba a Damasco, vamos a ver Hechos 9, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
¿no? A Saulo, al que había estado persiguiendo a los judíos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ustedes se imaginan estar, estar un caballo, ¿no? O un burrito dando coces a una abeja, ¿no? Es algo que no se puede, ¿no? O sea, nunca va a poder cumplir su cometido, ¿no? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Ahí está Pablo, ¿no? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Saulo a Dios, a Cristo se le había aparecido. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Sí? Entonces aquí Saulo se levantó, llegó a Damasco, ¿no? Estuvo sin comer 3 días, sin beber, estaba ciego, ¿no? No podía ver. Y yo pienso que debe haber estado pensando qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y no solamente eso, sino que dice que estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió nada y estaba orando, ¿sí? Y entonces un ángel se le apareció a otra persona, a otro discípulo llamado Ananías, ¿sí? Y le dijo a Ananías que vaya y cure a Saulo, ¿no? Que le devuelva la vista, ¿sí? Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, ¿no? O sea, le dijo, o sea, esta persona ha perseguido a tantos judíos, los ha hecho arrestar a tantas personas, ha hecho tanto daño, nosotros, o sea, tengo miedo, ¿no? De ir, porque él todavía puede hacer eso aún aquí en Damasco, porque tiene permiso para arrestarnos. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí? Entonces, él era un escogido, ¿no? A veces Dios escoge a las personas así, ¿no? Escoge dice que escoge a lo débil del mundo para que lo represente. ¿Por qué? Porque lo débil del mundo no se va a ostentar de su propio poder, ¿no? Lo débil del mundo es humilde, no se va a jactar de su fuerza, de su inteligencia, de, de, de él mismo, sino que es temeroso, ¿no? De Dios y del poder de Dios y de esas personas, ¿no? Que en su humildad han visto este llamado, es que Dios saca a reducirse a sí mismo, ¿sí? Para el mundo, ¿no? Entonces, les voy a pedir, por favor, eh, que me, que podamos volver a ingresar. Muy bien, entonces vamos, Hechos 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y enseguida, versículo 20, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y esa es la conversión de Saulo. Entonces vamos a poder ver en estos 3 capítulos y lo que hemos visto, aquí han habido 3 bautismos, si se han dado cuenta, ¿no? El bautismo de Simón el hechicero, ¿no? Que pidió dinero, ¿no? ¿Cuál es el bautismo verdadero? O sea, el bautismo te, te da algo. No, el bautismo no te, o sea, es un mandato, pero lo que hace que eso sea efectivo es lo que tienes en tu corazón, dice. Entonces decimos, hubo el bautismo de Simón el hechicero. Él era un samaritano, pidió dinero para hacer grandes cosas y realmente él cuando fue bautizado, porque fue bautizado, ¿tenía el Espíritu Santo? No, no lo tenía, porque al final se arrepintió acaso. No, dijo, oren por mí. Quiso dar dinero para que él pudiera hacer esas maravillas y poder tener el Espíritu Santo. Quiso dinero para eso. ¿Para qué? Para lucrar con eso. Entonces, ese bautismo no es real. El etíope, ¿qué dice? Que primero creyó en su corazón. Esa es la forma. Creyó en su corazón primero y luego recibió el bautismo, ¿sí? Y Saulo, ¿no? Saulo creyó en su corazón, recibió al Espíritu y después se bautizó. O sea, esa es la, ese es el orden, ¿no? Tú entiendes, crees de corazón, te bautizas, ese es el orden, ¿no? Porque tienes al Espíritu Santo. Pero puede ser que tú creas con tu mente, porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que tú realmente tienes al Espíritu? Porque si los demonios creen y tiemblan, yo puedo creer en mi cabeza, haber sido bautizado y después portarme igual, ¿sí? Igual que siempre. No hay un cambio, ¿no? No hay una muerte y vida nueva, ¿no? En mí. Entonces, como este Simón hechicero, ¿no? No hubo nada ahí, no hubo nada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Con los frutos de las personas, con esos frutos que nosotros podemos ver en la vida. Nosotros podemos ver a los cristianos. Cristianos significa pequeños Cristos. Podemos ver a Cristo en tu vida, ¿sí? En lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos. Y por eso es que sabemos que Saulo fue convertido, porque dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y lo hacía sin miedo, ¿no? Incluso tuvo que escapar después de los mismos judíos, porque en Jerusalén también dio testimonio a las personas y lo querían atrapar, ¿no? Cuando regresó a Jerusalén, los apóstoles no lo podían, o sea, habían perseguido tanto a los cristianos que no lo podían creer, ¿no? Y es Bernabé, ¿no? Otro discípulo que él había visto cómo él había defendido a Cristo, su postura ahí en Damasco, en estos sitios, y es que lo lleva donde los apóstoles y les presenta a Saulo, ¿no? Y les dice, él nos perseguía, pero ahora ha recibido el Espíritu Santo, ha sido bautizado. Y hablaba,
versículo 29, Hechos 9, 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, lo hicieron huir, porque ya lo iban a matar. ¿Y qué quiere decir? Que esta persona estaba completamente seguro. ¿Por qué? Porque Saulo conocía las escrituras, sabía de lo que estaba hablando. Y cuando le explicaron todo lo que, o sea, todo lo que conllevaba esto de todo el Antiguo Testamento y todo lo que hemos entendido nosotros con que Jesús ha venido a ser el Salvador del mundo, del Espíritu, y que su nuevo reino está acá, en nuestro interior, y que somos nosotros templo del Espíritu, que no hay ningún templo de piedra, sino que nosotros somos el mismo templo, ¿no? Todo tomó sentido para Saulo, y por eso es que desde ese momento se convierte, ¿no? Y su nuevo nombre de cristiano es Pablo, ¿no? Y bueno, pues así él tuvo que regresar a Tarso. Después, los apóstoles que quedaron ahí en esta zona siguieron haciendo muchos milagros, ¿no? Curaban gente, incluso resucitaban a los muertos, ¿no? Dorcas es resucitada en el capítulo 9, versículo 36, ¿no? Ahí una discípula que también era parte de la iglesia, quedó en la iglesia, se murió, y Pedro tuvo que ir a este lugar para resucitarla, ¿ya? A Jope, que es una ciudad que está muy cerquita de este pueblo que se llama, esta capital que se llama Cesarea, de la que habíamos hablado que era la capital de Judea, ¿no? De Judea, que era el, am, eh, el dominio romano tenía esta zona que se llamaba Judea y la capital era Cesarea. Y se quedó en Jope, en casa de un Simón, no es el mismo Simón anterior, sino de un Simón curtidor, que también era cristiano. Pero ¿y por qué Dios lo hizo ir hasta ahí? Porque él tenía preparado algo más que tenía que ver Pedro. Y que yo pienso que si Pedro no hubiera ido y hubiera hecho esto que vamos a narrar a continuación, él no lo hubiera creído, no lo hubiera querido aceptar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la historia de Pedro y Cornelio. ¿Sí? Y ya con esto vamos a terminar. Yo creo que nos vamos a quedar en el capítulo 10, pero es importante que veamos esto hasta aquí. Cornelio es un general romano que vive en Cesarea, ¿sí? Este Cornelio, am, este lugar es un lugar donde hay como una, ¿cómo se dice esto? Cuando hay muchos militares, como un fuerte, ¿ya? Romano ahí. Entonces hay muchos soldados. Y este Cornelio es un centurión de la compañía, dice, llamada la italiana, ¿ya? Y él creía en el Dios de los judíos. Dice, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, todos creían en Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces él envía a sus hombres, va a buscar a Pedro ahí a esta ciudad que queda cerca de Cesarea, que es Jope, donde Pedro acaba de resucitar a la otra, a la discípula, y lo manda a traer. Y antes de que Pedro pudiera estar con Cornelio, Pedro tiene una visión, ¿sí?
Vamos a ir al versículo 10. Y Pedro, ¿no? Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Sí? Entonces Pedro tuvo esa visión, vienen la gente de Cornelio a recogerlo, él se va con estas personas, llega a la casa de Cornelio, eh, y versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ya saben que nadie se puede arrodillar delante de ningún hombre, solo delante de Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban ahí reunidos y les dijo: Esto es algo judío, ¿ah? Miren, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí? O sea, ellos no, es como la pureza espiritual. Si tú te acercas, entras a una casa, sobre todo de un romano, no se puede. Es algo, ya lo vimos en Mateo, ¿se acuerdan? Cuando el centurión, eh, él sabía esas cosas y va a curar a su siervo y les dice: No entre, solamente que no entre Jesús. Dile que le diga a mi siervo que se cure y él se va a curar. No es necesario que transgredas, ¿no? Eso. Y como él lo sabía, ¿no? Sabía que no, un judío jamás va a poder entrar a una casa de un romano, por ejemplo, ¿no? Y entonces le dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿sí? Por el, por esta visión que había tenido, ¿no? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, ¿sí? Entonces, ellos pueden, pueden darse cuenta, ¿no? Que el mensaje no es solo para los judíos y aún más. Miren qué dice acá. Dice, ah, este Cornelio le cuenta a Pedro que, que, que ha visto un ángel que le lo ha mandado a traer, ¿no? A Pedro. Y así, ¿no? Y entonces, y que Dios lo ha mandado, ¿no? Entonces Pedro dijo, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí recién lo pudo comprender, ¿no? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Miren,
cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido, o sea, los judíos, con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre estos romanos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se dieron cuenta, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que esto es la culminación del entendimiento de los apóstoles de lo que venían de lo que tenían que hacer después de esa gran comisión. Yo pienso que, claro, en retrospectiva siempre es fácil decir los errores y por qué no creyeron antes, ¿no? Si Jesús les estaba diciendo, nosotros somos así, los humanos somos así. Y en esta situación recién pudieron darse cuenta que no hay acepción de personas con esos ejemplos que acabamos de ver, ¿no? Que la conversión de los samaritanos, la conversión del etíope, que ni siquiera es de este pueblo, la conversión de este Cornelio, ¿no? General romano, y todos estos pecadores, porque todos hemos pecado, hacen que Cristo sea el Rey, el Salvador de toda la humanidad, de todo el mundo. Él no hace acepción de personas, el Salvador de nuestro espíritu. Y el que lo recibe en espíritu y de corazón puede ser parte de ese reino ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú estás preparado, listo para padecer lo que sea, porque sabes que Él es soberano de tu vida y de todo lo que te pasa alrededor, y que nada de lo que te esté pasando en este momento es por gusto. Nada, absolutamente nada, así parezca malo, así parezca persecución. Todo lo que ocurre en este momento en tu vida es soberanía de Dios y tiene un propósito. Y nosotros estamos llamados a descubrir ese propósito, a entender y a arrodillarnos y a ver y de alguna forma decirle a Cristo, a tu Señor, mírame, estoy aquí, envíame a mí, yo puedo ser un instrumento, soy probo para ti, o qué me falta, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en este momento descubrir en nuestra vida, si Él puede usarnos realmente, o si tienes algo, algún pecado o algo que estás haciendo que no le permite a Dios usarte, no solamente para ir y ser un misionero, ¿no? En tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con las personas para las que trabajas, con las personas que tú eres el jefe y a las personas que tú tienes a cargo, con todo lo que haces, ¿sí? Muy bien, entonces creo que hemos llegado hasta ahí. Vamos a cerrar en oración. Terminaremos el 11. Bueno, pues seguiremos así, creo que de dos en dos, de tres en tres, pero esta parte era muy importante por todo lo que hemos visto. No podía resumirlo mucho tampoco, porque sí hay cosas muy importantes acá que teníamos que ver. Y bueno, pues espero que les haya servido y vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, gracias por este día, Padre mío, que hemos podido entender tu palabra, Señor. Hemos podido comprender que realmente tú lo que ves en nosotros es nuestro corazón y nuestro espíritu, que nosotros queremos que sea el mismo espíritu, el mismo Espíritu Santo, el que entre en nuestra vida, Señor, y que pueda eh, obrar en nosotros, que podemos dejarlo hacer lo que Él tiene que hacer, Señor. Gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad de poder seguir avanzando con tus enseñanzas. Gracias por hoy, por poder tener este espacio, Padre amado, de compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos los que
está a nuestro alrededor. Permítenos, Señor, ser como ese Felipe, ¿no? Que no hace muchas preguntas, sino que va y hace lo que realmente tú le estás pidiendo, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.